Olivia se sentó en el rígido banco de madera dentro del banco, su frágil figura casi perdida entre el ruido de papeles que se barajaban, el clic de los bolígrafos y las conversaciones murmuradas de los clientes impacientes, pero su presencia cargaba un silencio distinto, el silencio de una mujer que había soportado demasiado, que lo había dado todo sin queja y que ahora se encontraba acorralada de la manera más cruel. El bolso que descansaba en su regazo se sentía más pesado que nunca, no por su contenido sino por la historia que llevaba, los infinitos recibos de sacrificios, los pequeños ahorros a los que se había aferrado durante décadas, los recuerdos de sus luchas guardados como cartas dobladas en su tela gastada. Cada arruga en su rostro contaba la historia de noches en las que había pasado hambre para que su hija pudiera comer, mañanas en las que se había quedado bajo la lluvia para asegurarse de que su niña llegara a la escuela, y años en los que había doblado la espalda trabajando sin descanso solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Ahora ese mismo techo, su último ancla de seguridad, estaba en peligro, y la amenaza no venía de extraños sino de la misma hija a la que había amado más que a su propia vida. Vanessa estaba de pie cerca, con tono cortante y gestos impacientes, instando a su madre a firmar papeles que la despojarían del único hogar que le quedaba. El corazón de Olivia dolía al darse cuenta de lo distantes que se veían los ojos de su hija, esos ojos que alguna vez brillaron con risas inocentes cuando la sostenía de bebé, que alguna vez buscaron consuelo en sus brazos tras una pesadilla, que alguna vez dependieron por completo de su fuerza. Esos mismos ojos ahora la miraban no con ternura, sino con cálculo. Las luces fluorescentes del banco zumbaban arriba, proyectando un resplandor frío sobre todo, y Olivia sintió que las paredes mismas se cerraban sobre ella, presionando contra su pecho, sofocando su espíritu. Su mente vagó en fragmentos, reviviendo la vida que había vivido al servicio del amor, las tardes en que remendaba los uniformes rotos de Vanessa con manos temblorosas, las noches en que contaba monedas en la mesa de la cocina esperando que fueran suficientes para la renta, los inviernos en los que se quedaba sin ropa abrigada para que Vanessa pudiera tener un abrigo que le quedara. Cada recuerdo llegaba como una cuchilla, cortando más hondo en su tristeza presente, porque todos esos sacrificios parecían ahora invisibles, desechados como si no fueran más que polvo en el aire. Recordaba haber vendido sus pulseras de boda, reliquias de su propia madre, solo para pagar las matrículas, convenciéndose de que el dolor de perderlas valía la pena porque el futuro de su hija importaba más que su propio pasado. Recordaba haber esperado afuera de fábricas para rogar por turnos extra, con los pies hinchados, el cuerpo adolorido, y aún así sonriendo al pensar en la sonrisa de Vanessa. Recordaba noches de lágrimas silenciosas sobre su almohada, lágrimas que nunca dejó que su hija viera, porque quería mostrarse fuerte, quería que Vanessa creyera que el mundo no podía romperlas mientras se tuvieran la una a la otra. Ahora, en ese edificio estéril lleno de desconocidos, Olivia comprendía que aquellas lágrimas calladas no habían comprado más que traición. Su pecho se apretaba con la cruel ironía de todo, el hogar que contenía su risa, su dolor, su identidad, el lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo, ahora le era arrancado de las manos por la persona por la que lo había sacrificado todo. El peso de esa verdad presionaba sobre su frágil corazón, volviendo su respiración superficial, sus manos inestables. A su alrededor, la vida continuaba indiferente, el sonido de papeles, sillas arrastrándose, números llamados por voces lejanas. Pero dentro de ella, una tormenta rugía en silencio, invisible para los demás pero lo suficientemente poderosa como para sacudir lo más profundo de su ser. Se sintió pequeña, no por la edad ni la fragilidad, sino por la inmensa traición que la aplastaba desde dentro, una traición más pesada que cualquier dificultad que hubiera soportado antes. Sus labios temblaban, pero no salieron palabras, porque qué palabras podían describir la devastación de una madre que lo había dado todo solo para quedarse con nada. Se sentó allí, luchando contra las lágrimas, con el cuerpo temblando no solo por la debilidad sino por el peso de la realización, que el amor, cuando no se devuelve, cuando se aprovechan de él, se convierte en una carga tan insoportable que incluso el espíritu más fuerte comienza a quebrarse. Y aún así, en lo profundo de las grietas de su dolor, titilaba una chispa frágil, algo que no había sentido en años, el susurro más tenue de dignidad, el conocimiento silencioso de que todavía tenía derecho a decir no, de que su valor no se definía por cuanto más podía dar, y que aunque la vida la había doblado, aún no estaba completamente rota. Cuando Olivia salió del banco, el aire de afuera no se sentía más ligero que el silencio asfixiante del interior, porque aunque aún no había cedido los papeles que amenazaban con borrar su hogar, el peso de la decepción y la amargura de su hija se aferraban a ella como un manto pesado, oprimiendo sus frágiles hombros hasta que cada respiro parecía un esfuerzo. La calle bulliciosa, llena de pasos apresurados y el murmullo del tráfico, se movía a su alrededor con indiferencia, la gente cargando sus propias cargas, sus propias urgencias, mientras ella, una anciana de ojos cansados y andar tembloroso, llevaba la herida invisible de la traición, una herida que no se veía pero que sangraba en cada latido de su corazón.
Apretó su bolso contra el pecho como si se aferrara al último fragmento de seguridad en un mundo que de repente se había vuelto en su contra, y en el ritmo de sus pasos vacilantes, los recuerdos volvieron a desplegarse, tejiéndose con su tristeza presente. Pensó en la casa que le esperaba, esa modesta vivienda construida no con grandeza sino con amor, donde cada rincón susurraba historias de una vida soportada con fuerza, las paredes agrietadas que habían presenciado sus raras noches de risa, la cocina que había olido a comidas sencillas hechas con cuidado, el pasillo estrecho donde Vanessa corría descalza de niña, con sus risitas resonando como música. Esa casa era más que refugio, era la guardiana de su identidad, la testigo silenciosa de sus sacrificios, y la idea de perderla ante las demandas insaciables de su hija era como ser arrancada de su propia alma. Mientras caminaba, con las rodillas doloridas y la vista nublada por lágrimas no derramadas, la mente de Olivia se desvió a las incontables veces que había imaginado su vejez de otra manera. Se había visto sentada junto a la ventana, tejiendo en silencio, mirando a su hija visitarla con cariño, tal vez incluso con nietos llenando las habitaciones de vida otra vez. Pero en cambio se encontraba sola, amenazada, descartada, tratada no como madre sino como un obstáculo en el camino de la ambición de otra persona. Los ruidos de la ciudad a su alrededor se difuminaron en un zumbido hueco, recordándole lo aislada que estaba, lo invisible que era su dolor para un mundo que solo medía el valor en dinero y firmas en papeles. Intentó calmar su respiración, pero el pecho se le oprimía con cada pensamiento, su corazón latiendo con la cruel verdad de que el amor se había transformado en explotación. La voz de Vanessa aún resonaba en sus oídos, cortante y exigente, no con la calidez de una hija buscando consuelo en su madre, sino con la fría urgencia de alguien que solo la veía como un medio para un fin. Los pasos de Olivia se ralentizaron al pasar frente a un escaparate, su reflejo mirándola de vuelta, una anciana de hombros encorvados, ojos nublados por la pena, labios apretados como conteniendo un grito que nadie escucharía. Se detuvo, contemplando ese reflejo, dándose cuenta con una punzada de dolor de que la persona que veía no era la madre vibrante y esperanzada que alguna vez había sido, sino alguien vaciado por años de dar sin recibir. La realización la desgarró, pero en esa misma herida volvió a encenderse esa chispa frágil de resistencia que había sentido dentro del banco, el recordatorio silencioso de que todavía tenía el poder de trazar un límite, aunque fuera tarde, aunque doliera. No podía borrar las décadas que había dedicado a Vanessa, ni deshacer los sacrificios que habían moldeado sus vidas, pero quizás podía elegir, incluso ahora, honrarse a sí misma de una manera que nunca había hecho. El pensamiento era débil, frágil como una vela parpadeando contra el viento, pero permanecía con ella mientras seguía caminando, cada paso una lucha y también una silenciosa rebeldía. A su alrededor la vida seguía su curso, extraños hablando, autos tocando bocinas, vendedores llamando, pero ella avanzaba como una sombra, su mente atrapada en una batalla privada entre la desesperación y la dignidad. Sabía que el enfrentamiento con Vanessa estaba lejos de terminar, que habría más exigencias, más amargura, más intentos de arrebatarle lo poco que le quedaba, pero en su pecho tembloroso se agitaba una determinación que no sabía que poseía. Por primera vez en años, Olivia consideró que decir no la convertía en una mala madre, que protegerse no borraba el amor que había dado, que la supervivencia, incluso a esta edad, era un derecho que aún podía reclamar. El pensamiento no borraba su dolor ni disolvía la herida de la traición, pero plantaba en su alma cansada una semilla de fuerza callada, una que aún podía crecer si se atrevía a regarla con resolución en lugar de lágrimas. Esa noche, cuando Olivia finalmente regresó a su pequeña casa, el peso del día se le aferraba como ropa húmeda, negándose a dejarla descansar, negándose a permitirle olvidar aunque fuera por un momento la punzada de traición que se había clavado tan profundamente en su alma. Las habitaciones, usualmente silenciosas pero reconfortantes, parecían insoportablemente huecas, su silencio ya no era suave sino cortante, resonando con recuerdos que ahora presionaban más que nunca. Se dejó caer en la vieja silla de madera en la esquina de la sala, la misma que había soportado su peso durante décadas, donde alguna vez había arrullado a Vanessa hasta dormir contra su pecho, donde había cosido ropa rota bajo la tenue luz de una lámpara, donde había escrito cartas para sí misma en momentos de soledad solo para recordar que aún existía. Cada rincón de la casa parecía susurrar fragmentos de su vida. El papel tapiz descolorido y descascarado del pasillo le recordaba los dibujos de la infancia de Vanessa, ahora borrados. La cocina, con sus encimeras astilladas, aún llevaba el aroma fantasma de los guisos que había preparado con casi nada, convirtiendo sobras en comidas con la magia del amor de madre. La puerta del dormitorio crujía suavemente como si recordara las noches en que ella permanecía despierta, escuchando la lluvia. Mientras lloraba en silencio, temerosa de que alguien descubriera su debilidad. El cuerpo de Olivia se sentía agotado, pero su mente estaba inquieta, girando sin fin alrededor del mismo pensamiento tormentoso. ¿Cómo había podido el amor transformarse en tanta crueldad? Como una hija criada con devoción había aprendido solo a tomar y nunca a dar, como el lazo que consideraba irrompible se había hecho añicos con tanta dureza ante sus ojos. Se recostó en la silla,
con sus frágiles manos entrelazadas en el regazo, la mirada fija en el techo agrietado, y en esa quietud los recuerdos llegaron como olas, cada uno más doloroso que el anterior. Recordó la noche en que llevó a Vanessa a casa por primera vez desde el hospital, pequeña y frágil, envuelta en una manta, y como había prometido en silencio protegerla con cada aliento hasta el último. Recordó la primera vez que Vanessa la llamó mamá, como aquel sonido derritió su agotamiento y la llenó de una alegría que ninguna dificultad podía disminuir. Recordó los años de adolescencia, cuando las discusiones reemplazaron las risas, cuando Vanessa empezó a alejarse, buscando cosas que Olivia no podía ofrecerle, ropa más bonita, mejores oportunidades, el tipo de vida que sus medios limitados no podían costear. Y aunque esos años dolieron, se había dicho a sí misma que era normal, que los hijos crecen, que las madres están destinadas a quedar atrás, pero nunca había imaginado que la distancia un día se convertiría en explotación, que la niña a la que había nutrido con su propia sangre se convertiría en una mujer que solo la veía como un recurso que agotar. El pensamiento era insoportable, y sin embargo, mientras se sentaba allí, con las paredes familiares apretándose a su alrededor, comprendió que ya no podía fingir, ya no podía enterrar su verdad bajo excusas. Era madre, sí, pero también era mujer, un ser humano con límites, con necesidades, con dignidad, y aunque los años la habían desgastado, aunque su cuerpo era frágil, en su corazón permanecía una fuerza que había negado por demasiado tiempo. Esa noche, la tormenta dentro de ella finalmente tomó forma, no como ira, no como amargura, sino como una determinación que nunca se había permitido abrazar, la determinación de protegerse, de resguardar lo poco que le quedaba, incluso si significaba estar sola, incluso si significaba enfrentar la crueldad de su propia hija. Afuera, el viento sacudía las ventanas, el sonido como una voz que la impulsaba hacia adelante, recordándole que la vida, por pesada que fuera, aún exigía decisiones, y en ese frágil y tembloroso corazón, Olivia tomó una. No entregaría su casa, no cedería el último fragmento de su seguridad, no permitiría que el amor siguiera retorciéndose en cadenas. Cargaría con su dolor, sí, pero también cargaría con su fuerza, y aunque el camino por delante se veía incierto, susurró en silencio para sí misma, sin palabras pero con convicción: resistiré. La mañana siguiente llegó no con el calor del sol sino con el frío de la inquietud, mientras Olivia despertaba tras una noche de vueltas inquietas bajo su delgada manta, sus sueños atormentados por las imágenes de la mirada fría de Vanessa y la atmósfera asfixiante del banco. El amanecer pálido se filtraba débilmente a través de las cortinas polvorientas, proyectando tenues rayos de luz sobre el pequeño dormitorio, iluminando las fotografías descoloridas en la pared, fotos que contaban la historia de otro tiempo, de otra vida. Una mostraba a Vanessa como una niña risueña con uniforme escolar, sujetando su lonchera, su sonrisa amplia e inocente, mientras Olivia permanecía detrás con orgullo brillando en sus ojos cansados. Otra capturaba una celebración de cumpleaños, con un pequeño pastel casero y velas que Olivia había encendido a pesar de apenas poder costear harina y azúcar. Esas fotos, antes fuente de consuelo, ahora se sentían como dagas atravesando su corazón, pues le recordaban el amor que alguna vez fue mutuo, el vínculo que alguna vez fue puro, y el marcado contraste con la realidad que ahora enfrentaba. Se sentó al borde de la cama, sus pies entrando en pantuflas gastadas, su cuerpo doliendo con la rigidez de la edad, pero su mente viva con la pesada certeza de que la lucha estaba lejos de terminar. Vanessa volvería, Olivia lo sabía, con Sebastián a su lado, sus exigencias más fuertes, sus argumentos más filosos, sus ojos fijos en los papeles que la despojarían de todo. Avanzó lentamente hacia la cocina, sus manos rozando las encimeras astilladas, sus dedos trazando las hendiduras en la mesa de madera donde los años de uso habían dejado su marca, y sintió que la casa respiraba a su alrededor como un viejo compañero que se negaba a soltarla. La tetera silbó débilmente mientras calentaba agua para el té, el sonido resonando en el espacio silencioso, y pensó en cuántas mañanas había comenzado con ese mismo ritual, sin imaginar jamás que un día tendría que luchar incluso por conservar esa simple comodidad. Mientras bebía de una taza agrietada, sus ojos vagaron hacia la puerta principal, hacia los cerrojos que revisó 2 veces la noche anterior, hacia el presentimiento que la oprimía al pensar en alguien llegando a arrebatarle lo que era suyo. Afuera, el vecindario comenzaba a despertar, con la risa de niños que llegaba débilmente por la ventana, un perro ladrando a lo lejos y las voces apagadas de vendedores instalándose para el día, pero para Olivia el mundo parecía distante, inalcanzable, como si la separara de un muro invisible construido de traición y tristeza. Pensó en sus vecinos, gente amable que saludaba con cortesía, que la veían como una anciana tranquila viviendo sola, sin imaginar jamás las batallas que libraba por dentro, sin saber de las lágrimas que secaba cuando las cortinas estaban cerradas. Se preguntó qué pensarían si lo supieran, si comprendieran que la hija de la que hablaba con tanto orgullo era ahora la fuente misma de su angustia. Su pecho se apretó, su respiración se volvió superficial, pero se obligó a inhalar lentamente, a calmar sus manos temblorosas, porque sabía que no podía permitirse derrumbarse, no ahora, no cuando todo lo que tenía estaba en juego.
Se movió hacia la sala, dejándose caer una vez más en la silla que se había convertido en su lugar de consuelo y reflexión, y mientras el reloj marcaba suavemente la pared, permitió que sus pensamientos vagaran hacia el futuro. No sabía lo que traería, si paz o más sufrimiento, pero en su corazón había ahora una resolución tranquila, frágil pero persistente. Resistiría, se repitió una vez más, no en voz alta, no con rabia, sino con la fuerza serena de alguien que ya había soportado tormentas antes. Estaba cansada, sí, pero no era impotente, no mientras siguiera respirando, no mientras las paredes de esa casa aún se mantuvieran en pie a su alrededor. Y así, mientras la luz de la mañana se hacía más fuerte, extendiéndose por la habitación y calentando los colores desvaídos de las fotografías, Olivia permaneció en silencio, con el corazón dolorido pero firme, esperando lo que viniera, decidida a no rendirse nunca más sin luchar. Por la tarde, Olivia podía sentir la tensión presionando contra su pecho como un peso invisible, las horas pasaban lentamente, cada tic del reloj de pared recordándole que el tiempo avanzaba hacia otra confrontación que tanto temía como detestaba. La casa, que solía ser su refugio, parecía inquieta, como si también supiera lo que le esperaba, el crujido de las tablas del suelo más fuerte de lo habitual, el roce de las cortinas inquietante, cada sonido amplificando su desasosiego. Intentó distraerse con tareas simples, limpiar la mesa ya impecable, doblar y desdoblar el mismo juego de ropa, remover una olla de sopa para la que no tenía apetito, pero nada podía silenciar la tormenta en su interior. Cada rincón al que miraba le recordaba la vida que había construido, los sacrificios que había soportado y el amor que había vertido en criar a Vanessa. Los estantes de la sala aún conservaban los premios escolares que alguna vez recibió Vanessa, cada certificado enmarcado con orgullo, cada pequeño trofeo pulido con las propias manos de Olivia, símbolos de los logros de una niña que antes la llenaban de alegría pero que ahora solo profundizaban su dolor, pues esos reconocimientos se habían levantado sobre los cimientos de sus propios sacrificios. Pensó en las tardes en que caminaba largas distancias para ahorrar el pasaje del autobús, cargando pesadas compras en sus brazos, con los pies ampollados, la espalda dolorida, pero con el corazón ligero porque sabía que Vanessa cenaría un plato completo. Recordó los inviernos en que la casa estaba fría, cuando cubría a Vanessa con mantas mientras ella misma temblaba en la oscuridad, susurrando oraciones silenciosas de gratitud porque al menos su hija estaba abrigada. Y, sin embargo, esos momentos, esos años, se habían disuelto en una realidad donde la gratitud ya no existía, donde su amor se había retorcido en expectativa, donde cada sacrificio se había convertido en una deuda no dicha que Vanessa creía que su madre aún debía. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, su luz suave pero implacable, Olivia sintió que su cuerpo se volvía más pesado por la fatiga, no por el trabajo sino por la carga emocional que soportaba. Se dejó caer una vez más en la silla, sus manos temblorosas descansando en su regazo, su mirada desviándose hacia la puerta como si anticipara el inevitable golpe, el sonido que anunciaría otra exigencia, otro intento de arrebatarle lo poco que aún conservaba. En su pecho, el miedo y la tristeza combatían con una nueva y frágil determinación. Estaba cansada de ser invisible, cansada de ser tratada como un recurso en lugar de un ser humano, cansada de doblarse hasta casi romperse. El corazón de una madre podía soportar mucho, pero incluso el corazón de una madre tenía límites, y Olivia sabía que estaba cerca de los suyos. Miró la alfombra descolorida bajo sus pies, sus patrones desgastados por décadas de uso, y comprendió que incluso los más pequeños detalles de su hogar significaban más para ella de lo que Vanessa parecía entender. Esto no era solo una propiedad, no solo paredes y muebles, era su vida, su identidad, el recipiente que la había sostenido en cada tormenta. Perderlo significaría perderse a sí misma. El pensamiento le apretó la garganta, pero también fortaleció la chispa silenciosa que había comenzado a arder en su interior. No podía permitirlo, no más. Durante años había vivido para Vanessa, había entregado cada parte de sí misma sin cuestionarlo, pero ahora, en esta etapa de su vida, tenía que encontrar el valor de vivir para sí misma. La habitación pareció contener la respiración con ella, las sombras alargándose a medida que el sol descendía, el tic-tac del reloj fuerte y deliberado, como marcando el ritmo de su resolución. Y en ese silencio, Olivia comprendió que la lucha que le esperaba no sería solo por conservar una casa, sino por recuperar su dignidad, su derecho a existir como algo más que el sacrificio de otra persona, su derecho a ponerse en pie, aunque frágil, y decir, basta. A medida que la tarde caía sobre el vecindario, los sonidos antes vivos de los niños jugando y de los vendedores pregonando comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio inquietante que se apretaba contra las paredes de la casa de Olivia como una advertencia. El resplandor anaranjado del sol poniente se derramaba sobre los cristales, tiñendo las viejas cortinas de tonos de fuego y sangre, como si el propio mundo reflejara la tormenta que ardía en su corazón. Olivia estaba sentada en su silla,
su frágil cuerpo empequeñecido por el mueble que durante tanto tiempo había sido su compañero, y con cada respiro sentía el peso de los años aplastándola, mezclado con la punzada aguda de la traición. Los recuerdos la inundaban sin invitación, Vanessa de niña pequeña, extendiendo sus manitas, su risa resonando la diminuta cocina mientras Olivia aplaudía sus canciones tontas, Vanessa adolescente, malhumorada por asuntos triviales, pero aún regresando de noche para recostar la cabeza en su regazo, buscando un consuelo que ahora negaba existir. Esas memorias, dulces y crueles a la vez, dolían más que cualquier insulto o exigencia, pues le recordaban lo que había perdido, el lazo que se había deteriorado hasta convertirse en un hilo frágil a punto de romperse. Se levantó lentamente, sus huesos rígidos, su cuerpo protestando, y se acercó a la ventana, corriendo la cortina para mirar la calle abajo. Las sombras se alargaban sobre el camino, las lámparas parpadeaban al encenderse, y en ese instante se preguntó si en algún lugar Vanessa pensaba en ella no con avaricia, no con resentimiento, sino con aunque fuera un pequeño destello de amor. Pero en el fondo Olivia sabía que esa expectativa era una ilusión peligrosa, una a la que ya no podía aferrarse. Volvió la vista hacia la habitación, sus ojos posándose en la mesa del comedor donde yacían papeles esparcidos, documentos que había comenzado a organizar, cuentas cuidadosamente ordenadas, notificaciones legales dobladas con esmero, cada hoja un recordatorio más de lo precaria que se había vuelto su situación. Se hundió de nuevo en la silla, sus manos temblorosas presionando contra sus sienes, sus pensamientos girando en preguntas sin respuesta. ¿Cómo había podido el amor convertirse en este campo de batalla? ¿Cómo su hija, que una vez fue la razón por la que soportó cada dificultad, se había convertido en la fuente misma de su mayor sufrimiento? El silencio de la casa se espesó, roto solo por el tic-tac del reloj y el leve zumbido del refrigerador, y Olivia comprendió con una claridad repentina que estaba verdaderamente sola, no solo físicamente, sino en los rincones más profundos de su espíritu. Aún así, dentro de esa soledad, una chispa brillaba, obstinada y desafiante, pues sabía que no podía rendirse, no ahora, no cuando la esencia misma de lo que era dependía de mantenerse firme. Cerró los ojos, respiró hondo, susurrando palabras silenciosas de fortaleza para sí misma, las mismas que alguna vez había susurrado a Vanessa en las noches en que las tormentas acudían las ventanas. La ironía le quemaba, pero la determinación que encendía era innegable. Era madre, sí, pero también era una mujer que había cargado con pesos toda su vida, y no permitiría que su capítulo final se escribiera en la derrota. La noche descendió lentamente, tragándose los últimos rastros de luz hasta que el mundo fuera de la ventana de Olivia quedó envuelto en oscuridad, con las farolas proyectando círculos pálidos que apenas lograban apartar las sombras, y en su corazón la pesadumbre crecía como una marea que se negaba a retroceder. La casa, aunque familiar, se sentía extrañamente ajena bajo el peso del silencio, cada crujido de la madera y cada suspiro del viento se amplificaban, cada parpadeo de la lámpara le recordaba la soledad que le oprimía el pecho. Olivia estaba sentada a la mesa, sus manos apoyadas sobre la superficie desgastada, los dedos recorriendo las hendiduras talladas allí a lo largo de los años, recordando las incontables comidas servidas a Vanessa, las noches de estudio alimentadas por tazas interminables de té, los cuentos susurrados para calmar a una niña con miedo a la oscuridad. Cada recuerdo era a la vez bendición y maldición, pues le recordaba un amor que una vez brilló intensamente pero que ahora se había convertido en algo irreconocible. El aire dentro de la casa estaba impregnado del olor a madera vieja y del tenue humo del pequeño fuego que había encendido, un aroma que antes traía consuelo pero que ahora era un recordatorio de supervivencia, de aferrarse al poco calor que la vida todavía ofrecía. Se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas y doloridas, y se acercó al estante donde reposaban los álbumes de fotos, sus lomos agrietados y sus páginas amarillentas por el tiempo. Tomando uno, regresó a la silla y lo abrió, dejando que sus ojos se posaran en imágenes que parecían pertenecer a la vida de otra persona, Vanessa con cintas en el cabello, aferrada fuertemente a la mano de Olivia, Vanessa soplando las velas de un pastel de cumpleaños que había costado cada moneda que Olivia había logrado ahorrar esa semana. Vanessa envuelta en un abrigo de invierno 2 tallas más grande, con el rostro iluminado de alegría. La garganta de Olivia se cerró, su visión se nubló con lágrimas que ya no pudo contener, y susurró suavemente en la habitación silenciosa, aunque nadie pudiera escucharla, palabras de anhelo, de dolor, palabras que sangraban de un corazón roto no por el tiempo, sino por la traición. Cerró el álbum, lo dejó a un lado y juntó sus manos temblorosas, mirando las sombras que danzaban en la pared, sombras que parecían burlarse de su soledad. Pensó también en Sebastián, el hombre que había entrado en la vida de Vanessa con un encanto apenas disfrazado de hambre, aquel que ahora alimentaba su codicia, susurrándole al oído, retorciendo su corazón, enfrentando a la hija contra la madre. Olivia había visto a hombres así antes, hombres que no se preocupaban por nada más que por obtener, hombres que vaciaban a quienes tocaban hasta no dejar más que vacío, y la idea del cerca de su hija le provocaba tanto rabia como dolor. Sin embargo,
Incluso mientras sentía arder la furia en su interior, el instinto de madre tiraba de ella, haciéndola preguntarse si acaso Vanessa también era víctima, cegada por el amor, incapaz de ver el veneno que había dejado entrar en su vida. Ese pensamiento no le traía paz, solo una pena más profunda, pues significaba que el alma de su hija quizá ya estaba perdida en algo que escapaba a su control. Las horas se alargaron sin fin mientras ella permanecía sentada, el tic-tac del reloj marcando el cruel paso del tiempo, cada segundo otro recordatorio de su fragilidad, de su soledad, de sus fuerzas menguantes. Y, sin embargo, bajo las capas de desesperación, una chispa titilaba, pequeña pero resistente, un susurro de desafío que le recordaba que había soportado demasiado en la vida como para rendirse ahora. Pensó en las noches en que pasó hambre para que Vanessa comiera, en los trabajos que aceptó con manos doloridas y huesos cansados solo para proveer, en los sueños que dejó de lado para que su hija persiguiera los suyos, y comprendió que entregar la casa, entregar su dignidad, significaría borrar cada sacrificio que había hecho. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares, sus ojos se cerraron intentando sacar fuerza de recuerdos que tanto herían como sanaban, y aunque las lágrimas mojaban sus mejillas, las dejó correr libres, ya sin vergüenza del dolor que cargaba. La noche afuera se profundizó, la calle quedó en silencio, y el mundo pareció contener la respiración junto a ella, como si aguardara la decisión que tomaría. Y en esa oscuridad, Olivia se susurró a sí misma palabras que no había pronunciado en años, palabras de oración, de resistencia, de un voto silencioso de que, por más rota que se sintiera, no permitiría que su historia terminara en derrota. Estaba cansada, sí, y su cuerpo temblaba con la edad, pero su espíritu, aunque frágil, aún no estaba extinguido. Y así se quedó, una figura solitaria en una habitación tenuemente iluminada, su corazón desgarrado entre el dolor y la determinación, su alma aferrada a la esperanza de que quizá, solo quizá, el amanecer trajera no solo luz, sino el valor que necesitaba para enfrentar lo que venía. La noche se arrastró con una lentitud despiadada, cada tic del reloj resonaba en el silencio hueco, cada suspiro del viento afuera presionaba con más fuerza contra las frágiles paredes del espíritu de Olivia, y aunque su cuerpo clamaba por descanso, su mente se negaba a rendirse al sueño. Pasó de la silla a la cama, recostándose con cuidado sobre el colchón delgado, pero en cuanto cerró los ojos, las imágenes la inundaron, visiones de Vanessa en la puerta, su voz afilada, sus ojos fríos, con Sebastián acechando justo detrás, su sonrisa torcida como una sombra que se negaba a marcharse. El pecho de Olivia se apretaba como si unas manos invisibles presionaran contra sus costillas, su respiración era superficial, su corazón latía con fuerza con el recuerdo de cada palabra, cada acusación lanzada contra ella, cada exigencia que se sentía como otra grieta formándose en el lazo entre madre e hija. Se giró de lado, encogiéndose sobre sí misma, aferrando la manta como si su delgada tela pudiera protegerla de la tormenta que se reunía fuera de su casa y dentro de su alma. La casa crujía con el viento cambiante, las vigas rechinaban como si repitieran su dolor, y en la quietud escuchaba sus propias oraciones susurradas derramándose en la oscuridad, oraciones no por riqueza, no por escapar, sino por fuerza, por una oportunidad de resistir, por una chispa de esperanza de que de algún modo encontraría el valor de enfrentar lo que el mañana trajera. El sueño, cuando al fin llegó, no fue suave sino pesado, arrastrándola a sueños que se confundían con pesadillas. Volvía a ver a Vanessa de niña, extendiendo su mano, sus ojos llenos de inocencia, sus labios susurrando mamá en un tono que derribaba todas las barreras, y justo cuando Olivia intentaba alcanzarla, la imagen cambiaba, la mano de Vanessa se retiraba, sus ojos se volvían fríos, su voz afilada con codicia. Sebastián aparecía a su lado en el sueño, imponente, riendo, su figura disolviéndose en sombras que tragaban el calor, dejando a Olivia sola en un campo interminable de vacío. Despertó de golpe, su cuerpo empapado en sudor, su respiración agitada, la habitación a su alrededor oscura y desconocida por un instante, hasta que las cortinas familiares y el débil resplandor de la lámpara la devolvieron a la realidad. El reloj marcaba las primeras horas del amanecer, el cielo afuera apenas tocado por la luz, y sin embargo la pesadez en su pecho le decía que el sueño no volvería. Se levantó despacio, se envolvió un chal en los hombros y caminó hacia la cocina, sus pasos resonando suavemente en el suelo, el silencio de la mañana cubriéndola como un sudario. Llenó la tetera de agua, sus manos temblando ligeramente al ponerla en la estufa, el silbido de la llama rompiendo el silencio, y se apoyó en la encimera, mirando sin ver la pared mientras los pensamientos giraban sin cesar. Se preguntaba cómo había llegado la vida a este punto, aunque ya sabía la respuesta: años de dar sin pedir, años de sacrificio sin reconocimiento, años creyendo que el amor por sí solo bastaría para forjar lealtad. Pensó en los vecinos que a veces golpeaban su puerta para ofrecer pequeñas muestras de bondad, sin saber de la tormenta dentro de su hogar, y se preguntó si quizá había sido demasiado orgullosa, demasiado callada, demasiado reacia a hablar de su dolor hasta que se hizo insoportable. La tetera silbó fuerte, devolviéndola al presente, y vertió el agua hirviendo en su taza, viendo las hojas de tejirar,
su color oscuro tiñendo el agua como sombras extendiéndose en su vida. Llevó la taza a la mesa y se sentó lentamente, bebiendo con cuidado, el calor amargo anclándola mientras su mente seguía vagando. Afuera, el mundo comenzaba a despertar, pasos lejanos pasaban, el canto de un ave rompía el silencio, pero dentro de su casa el tiempo parecía congelado, como si el aire mismo esperara con ella la inevitable confrontación. Olivia sujetó la taza caliente entre sus manos, cerrando los ojos un instante, sintiendo el calor filtrarse en sus dedos, recordándole que aún estaba allí, aún viva, aún resistiendo. Su corazón dolía con el peso de la soledad, pero dentro de ese dolor ardía una brasa obstinada, una negativa a extinguirse. Sabía que Vanessa volvería, quizá hoy, quizá mañana, pero la certeza de ello la oprimía como una verdad de la que no podía escapar. Y cuando llegara ese momento, se susurró en silencio, no se presentaría como una mujer derrotada, sino como una madre que lo había dado todo y que ahora lucharía por conservar lo que legítimamente le pertenecía. El amanecer se abrió lentamente afuera, la luz dorada filtrándose por las cortinas, iluminando las fotografías descoloridas en la pared, revelando las líneas cansadas de su rostro, y aunque Olivia sentía el peso del dolor sobre sus hombros, también sintió asentarse dentro de su pecho una calma extraña, no nacida de la paz sino de la resolución. La clase de resolución que solo brota en corazones puestos a prueba, quebrados y aún así incapaces de dejar de latir. La mañana se desarrolló con una calma engañosa, la luz del sol entrando en las habitaciones como si el mundo exterior no hubiera sido tocado por la tristeza, pero dentro de la casa de Olivia el aire seguía pesado, denso por el temor no expresado de lo que vendría, y cada tarea sencilla que realizaba se sentía cargada por el peso de la memoria. Se movía en silencio por las habitaciones, quitando el polvo de estantes que ya no necesitaban polvo, arreglando cojines que ya estaban en su lugar, sus manos buscando distracción mientras su mente volvía sin cesar a los mismos pensamientos dolorosos, la voz de Vanessa alzada en ira, la sonrisa burlona de Sebastián mientras se mantenía detrás de ella, las exigencias que cortaban más que cualquier cuchillo. Se detuvo frente al viejo armario de madera en la esquina de la sala, abriendo sus puertas despacio para revelar los objetos que había atesorado durante décadas, un jarrón de porcelana astillado regalado por una vecina hace mucho, una pila de cartas escritas por su difunto esposo en su juventud, fotografías de momentos familiares ahora congelados en el tiempo. Sus dedos se demoraron sobre las cartas, la tinta desvanecida pero aún legible, palabras de amor y promesas de días mejores, y al leerlas en silencio sus lágrimas nublaron su vista, porque le recordaban un tiempo en que no estaba sola, cuando la vida, aunque difícil, se compartía con alguien que realmente se preocupaba. Presionó las cartas contra su pecho, cerró los ojos y susurró en el silencio deseando que él aún estuviera allí para guiarla, para ponerse a su lado en esta batalla que parecía mucho más grande de lo que su frágil cuerpo podía soportar. Dejó las cartas a un lado, volvió a sentarse en la misma silla donde tantas noches había pasado en pensamiento y dejó que su mirada volviera a vagar por las paredes decoradas con fotografías de Vanessa, Vanessa de niña, Vanessa adolescente, Vanessa con la toga de graduación. Cada imagen capturando un instante que Olivia antes celebraba con orgullo, pero que ahora le clavaba una puñalada de traición. Recordó las noches en que trabajó hasta entrada la madrugada cosiendo prendas para otros, con los dedos en carne viva y sangrando, solo para pagar la educación de Vanessa, creyendo que algún día su hija se mantendría erguida no solo por sí misma sino por el lazo que compartían. Y ahora esos sacrificios parecían invisibles, borrados por la codicia, ensombrecidos por la influencia de Sebastián, convertidos en deudas que Olivia nunca había aceptado cargar. Volviendo a levantarse, fue a la cocina con pasos lentos pero firmes y preparó una comida pequeña que apenas probó. La comida sabía poco y pesaba en la lengua, porque su estómago no tenía apetito, solo el hueco dejado por la ansiedad. Afuera, los sonidos de la vida se hicieron más fuertes, niños apresurándose a la escuela, vecinos intercambiando saludos, el lejano ruido de carretas por la calle, pero Olivia se sentía desconectada, como si estuviera detrás de una pared de cristal, observando la vida continuar para otros mientras su propia existencia pendía en la incertidumbre. Dejó el plato vacío a un lado y se acercó a la ventana, apartando la cortina lo justo para mirar afuera, sus ojos recorriendo la calle en busca de figuras conocidas, el corazón acelerándose ante cada sombra, cada paso aproximándose, aunque la mayoría pasaba sin detenerse. Apoyó la frente contra el vidrio frío, cerró los ojos y susurró otra oración silenciosa, no para que volviera el amor de su hija, porque ya no se engañaba con esas esperanzas, sino por fuerza para enfrentar la tormenta sin quebrarse. Las horas pasaron y la luz cambió en la habitación, la mañana dorada volviéndose un mediodía más duro, y ella siguió esperando, las manos plegadas en su regazo, su determinación creciendo despacio con cada tic del reloj. Pensó en las incontables veces que había soportado penurias, hambre, soledad, dolor, y se recordó a sí misma que había sobrevivido a todo eso, que siempre había encontrado la manera de mantenerse en pie cuando parecía imposible. Y aunque se sentía frágil ahora, con el cuerpo temblando y el corazón adolorido, se dijo con fuerza que no era impotente,
que no permitiría que Vanessa y Sebastián le quitaran lo único que le quedaba. El día siguió, pesado e implacable, y con cada hora que pasaba Olivia sintió más nítida la línea en su corazón, un límite que nadie podría cruzar, un voto de que esa casa, esas paredes, esa vida construida con décadas de sacrificio, no se rendiría sin luchar. El sol de la tarde entraba por las ventanas en gruesos haces, proyectando largas franjas de luz sobre la alfombra descolorida y los muebles gastados, y aunque la casa se bañaba en oro, Olivia no sentía calor en su resplandor, solo la presión implacable de la anticipación que parecía volverse más pesada con cada segundo que pasaba. Estaba sentada a la mesa, el cuerpo cansado, los dedos golpeando inquietos contra la madera, los ojos fijos en la puerta principal como si pudiera abrirse en cualquier momento y mostrar las figuras que más temía. Cada sonido de la calle la hacía estremecerse, el arrastre de pasos, el chirrido de un carro que pasaba, las voces apagadas de vecinos saludándose, y aunque ninguno era de Vanessa o Sebastián, su corazón se agitaba y se hundía cada vez, incapaz de calmarse. El aire dentro de la casa estaba sofocante a pesar de la ventana entreabierta, y se levantó lentamente, avanzando hacia el pequeño estante junto a la pared donde descansaba su Biblia, las páginas desgastadas por años de uso, la cubierta descolorida pero aún cargada de esperanza. La tomó entre sus manos, la sostuvo con fuerza contra el pecho por un largo instante antes de abrirla, sus ojos deteniéndose en versículos que hablaban de resistencia, de pruebas, de la promesa de que quienes se mantuvieran firmes no serían abandonados. Sus labios temblaron mientras leía en silencio, su mente repitiendo las palabras como un mantra, sacando fuerzas de ellas mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Dejó el libro a un lado y volvió a hundirse en la silla, su mente vagando por los pasillos de la memoria, noches en que trabajó hasta que sus manos sangraron, mañanas en que cargó a Vanessa hasta la escuela porque estaba demasiado cansada para caminar, días en que pasó hambre para que su hija comiera. Momentos de alegría cuando Vanessa reía y se aferraba a ella como si fuera todo su mundo. Cada recuerdo le atravesaba el corazón, recordándole lo que había dado, cuánto había soportado y cuán cruelmente todo había sido olvidado. Su respiración se volvió irregular, el pecho subiendo y bajando con fuerza mientras la pena amenazaba con aplastarla, pero entonces, como si fuera convocada por algo más profundo que el dolor, la determinación empezó a despertarse de nuevo en su alma. Miró alrededor de la habitación, las fotos desvaídas, los muebles desgastados por décadas de vida, las paredes que habían sido testigos de risas, lágrimas, luchas y victorias, y susurró en voz alta al silencio, con la voz temblorosa pero firme: «Esta es mi casa, y no la entregaré». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando tenuemente como si la casa misma las hubiera absorbido, y por primera vez en días Olivia sintió que una extraña calma se instalaba en su pecho, una claridad que reemplazaba el miedo con determinación. Se levantó de nuevo, avanzando despacio pero con decisión, revisando los cerrojos de las puertas, cerrando las cortinas lo justo para proteger su privacidad, sus actos cuidadosos, medidos, como si preparara no solo su casa sino también su espíritu para la batalla que se avecinaba. Se preparó una pequeña taza de té, el calor amargo afirmando sus manos, y mientras bebía pensó en el futuro, incierto, temible, pero aún suyo si tenía el valor de resistir. Afuera, el sol comenzó a decaer, las sombras alargándose en la calle, el mundo preparándose una vez más para la noche, y con cada cambio de luz el corazón de Olivia latía más fuerte, ya no tembloroso, sino firme ante lo que fuera a llegar. Sabía que la confrontación era inevitable, que Vanessa y Sebastián no se detendrían hasta forzar su entrada, hasta torcer aún más su corazón, pero ahora, a diferencia de antes, ya no era solo una madre asustada, era una mujer que había trazado su límite, que no cedería ni su dignidad ni su hogar. Y aunque su cuerpo era frágil, su espíritu cargaba el peso de décadas, de sacrificios que no podían borrarse, y se prometió que los enfrentaría no con silencio, no con sumisión, sino con la fuerza serena e inquebrantable de alguien que ya había soportado más de lo que la mayoría podía imaginar. La tarde se deslizó en la casa como una sombra que se negaba a ser desterrada, los últimos rastros de luz desaparecieron hasta que solo el tenue resplandor de la pequeña lámpara sobre la mesa de Olivia resistió a la oscuridad, proyectando formas largas e inciertas sobre las paredes que habían sido testigos silenciosos de cada triunfo y cada desgarro de su vida. Se sentó de nuevo en su silla, su frágil figura envuelta en un chal, las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en la puerta principal como si mirar pudiera alejar la tormenta que sabía que se acercaba. Afuera, la calle se había vuelto silenciosa, la risa de los niños y los pregones de los vendedores sustituidos por el ladrido ocasional de un perro o el murmullo lejano de voces que llegaban de otras casas, pero dentro del pecho de Olivia el ruido de sus propios pensamientos rugía más fuerte que cualquier sonido. Pensó una vez más en Vanessa, la hija que había criado con manos temblorosas y amor inquebrantable, la niña que alguna vez se aferraba a su falda en los mercados abarrotados, tímida y confiada, la joven a la que había apoyado en cada desafío, y se preguntó por enésima vez cómo esa niña se había convertido en esta extraña, fría, ingrata, exigente. La imagen de Sebastián,
siempre acechando detrás de Vanessa, invadió sus pensamientos, su sonrisa torcida como humo, su presencia como veneno, y Olivia no pudo evitar sentir que él era el titiritero que movía los hilos, aunque dolía admitir que Vanessa se había dejado manipular con tanta facilidad. El pecho le dolía, la garganta se le cerraba, pero incluso cuando las lágrimas amenazaban con caer otra vez, las contuvo, no porque no sintiera, sino porque sabía que ya había derramado suficientes por un amor que no devolvía nada. Levantándose lentamente, caminó hacia el pequeño altar en la esquina, encendió una vela cuya llama titubeaba con la corriente, su resplandor débil y frágil pero firme, y al inclinar la cabeza, sus labios se movieron en una oración silenciosa. No rezó para que Vanessa cambiara, pues ese deseo se sentía demasiado lejano, sino para tener fuerza, fuerza para soportar el dolor, fuerza para proteger su hogar, fuerza para enfrentarse a la tormenta sin derrumbarse. Cuando abrió los ojos, la llama brilló con más intensidad, como respondiendo a su súplica, y por primera vez en días no sintió solo tristeza sino también un destello de valor brotar en su pecho. Se giró hacia la habitación, su mirada recorrió los estantes llenos de fotografías y recuerdos, cada uno con una historia, cada uno atado a una memoria que le pertenecía solo a ella, y se sintió ferozmente protectora de ellos, como si fueran pedazos de su alma expuestos. Renunciar a la casa significaría renunciar a esos pedazos, permitir que se dispersaran, que se borraran, que se olvidaran, y susurró en el silencio, su voz baja pero firme: «No pueden quitarme esto, no lo harán». Volvió a sentarse, escuchando el constante tic del reloj, el ritmo de su sonido como un latido que atravesaba el silencio, recordándole que el tiempo seguía avanzando, que cada segundo la acercaba más al choque inevitable, pero en lugar de miedo ahora sentía una extraña calma, una disposición que no provenía de la fuerza del cuerpo sino de la fuerza del espíritu. La vela seguía ardiendo, su luz mezclándose con el resplandor de la lámpara, suavizando la habitación, envolviéndola en un frágil capullo de calidez, y Olivia se permitió respirar, profunda y lentamente, saboreando la quietud incluso mientras se preparaba para su ruptura. La noche se adentró, el aire se volvió más frío y el mundo exterior pareció desvanecerse en la oscuridad, pero dentro de su pecho una llama ardía en silencio, firme y persistente, y supo que, sin importar lo que la esperara, lo enfrentaría no con desesperación, sino con la dignidad inquebrantable de una mujer que había dado todo lo que pudo y ahora se negaba a ser derrotada. La noche había alcanzado su silencio más denso, de ese que oprime las paredes y se filtre los huesos, pero Olivia permanecía sentada, con la vela aún encendida, la mirada fija en la llama como si en ella se hallaran todas las respuestas que necesitaba. Pensó en cada sacrificio que había hecho, en cada noche sin dormir, en cada moneda ahorrada para mantener en pie aquella casa, en cada gesto tierno que había entregado a una hija que ya no reconocía su valor, y aunque la pena seguía acechando como una sombra bajo sus costillas, ya no la consumía como antes. Comprendía ahora que el amor, por más puro que fuera, no siempre podía salvar a quien se negaba a ser salvado, y aunque dolía, soltó ese peso, eligiendo en su lugar proteger el hogar que la había resguardado de tormentas mucho más grandes que esa. Afuera, unos pasos resonaron lejanos, el sonido distante de risas mezcladas con el viento, tal vez Vanessa y Sebastián acercándose, tal vez simples transeúntes, pero Olivia no se estremeció ni apartó la vista, porque ya había decidido lo que haría. Su casa era su último campo de batalla, el lugar donde su historia se había desplegado, y si debía enfrentarse sola, lo haría con la espalda erguida y el corazón firme. La llama de la vela titiló, y en ella se vio a sí misma, frágil, temblorosa, pero resistente, y comprendió que, incluso si le arrebataban todo, no podrían quitarle la dignidad que ahora llevaba consigo. Susurró una última oración, no por reconciliación y por milagros, sino por paz, la paz que llega cuando un corazón cansado elige la fuerza en vez de la desesperación, la paz de saber que, incluso ante la traición, uno no se abandona a sí mismo. Al levantarse de la silla, rozó las paredes mientras caminaba por la habitación, sus dedos acariciando el yeso frío, cada paso lento, deliberado, como si quisiera imprimir su alma en la casa misma, uniendo su presencia a ella para que nunca se perdiera del todo. Volvió a la ventana y miró hacia la oscuridad, su reflejo débil en el cristal, y por primera vez en lo que parecían años no vio a una mujer derrotada, sino a una mujer que había resistido, que había dado, que había amado y que ahora estaba lista para proteger lo que quedaba. Lágrimas brillaron en las comisuras de sus ojos, no de debilidad sino de liberación, la rendición tranquila de un dolor que la había pesado demasiado tiempo, y mientras resbalaban por sus mejillas, se permitió sonreír, tenue, temblorosa, pero real. Más allá del silencio, un perro ladró, una puerta se cerró en la distancia, la vida continuaba, y Olivia supo que la suya también lo haría, sin importar las pruebas que llegaran. Giró de nuevo hacia la vela, su pequeña llama ardiendo valiente contra la oscuridad, y susurró suavemente, con la voz quebrada pero llena de una determinación inquebrantable: «Esta es mi casa, y no dejaré que me la quiten». En ese momento, la vieja casa pareció respirar con ella, sus muros firmes, sus recuerdos vivos, su espíritu entrelazado al suyo,
y aunque la tormenta aún estaba por llegar, Olivia ya había reclamado su victoria, no conquistando a otros, sino negándose a rendirse. Entonces la noche la envolvió con suavidad, un manto de sombras y silencio, y mientras el resplandor de la vela llenaba la habitación con su frágil luz, volvió a sentarse, serena e intacta, lista para enfrentar lo que trajera el amanecer.